comercio internacional estancado y una producción en declive, además de una burocracia incapaz de cobrar sistemáticamente los impuestos sobre la propiedad o los negocios de los blancos y mestizos. El gobierno tuvo que depender de los impuestos que pagaban los indígenas como su fuente de ingresos más lucrativa hasta la segunda mitad de aquel siglo. El régimen de Antonio José de Sucre, instaurado a comienzos de 1825 y que duró hasta abril de 1828, fue en realidad un modelo en su tipo para América Latina. Sucre era un liberal típico del siglo XVIII, con ideas excelentes sobre la creación de un orden económico y social. Era también un republicano suspicaz y trató de crear las instituciones de un régimen representativo y relativamente abierto. Incluso trató de emprender una profunda reforma de las relaciones entre las masas indígenas y el Estado de habla castellana, favoreciendo a los indígenas. Si bien Sucre hizo renacer con éxito tanto la Casa de la Moneda como el Banco de San Carlos con una base sólida y logró que la acuñación de moneda alcanzara niveles racionales, poco pudo hacer para la reapertura de las minas abandonadas. El resultado final fue que los mineros bolivianos fueron los únicos proveedores de minerales de plata al banco y a la Casa de la Moneda. Sucre tampoco pudo controlar el problema crucial de la inundación de las minas. Más revolucionarias que sus reformas en la industria minera fueron los intentos de Sucre de introducir un sistema fiscal progresivo que sostuviera el nuevo régimen republicano. Aceptando y apoyando la abolición de Bolívar de la explotación represiva de los indígenas, llevó a cabo la efectiva abolición de la mita y también prescindió temporalmente del tributo. En 1826, la administración se vio obligada a abandonar el impuesto directo y volver a los impuestos tradicionales para sostener las finanzas estatales. El ataque de Sucre a la Iglesia fue uno de los más radicales de América Latina en el siglo XIX. Sorprendentemente, también fue su acción de gobierno más afortunada. Comenzó asumiendo el control de los diezmos eclesiásticos, que probablemente ascendían a unos 200,000 pesos anuales. Prosiguió llevando a cabo las anteriores reformas reales de la estructura financiera de la Iglesia, confiscando todas las capellanías y obras pías que eran hipotecas que pagaban intereses por propiedad privada concedidas a la Iglesia para pagar misas y beneficios del clero. A continuación, le tocó el turno a las principales organizaciones propietarias, rurales y urbanas, los conventos. Mediante todas estas medidas, Sucre probablemente puso bajo el control del Estado unos bienes cuyo valor rondaban entre los 8 y 10 millones de pesos. La mayoría de los ingresos generados por el arrendamiento o venta del antiguo patrimonio eclesiástico, de hecho, fue destinada a la creación de servicios sociales y centros educativos en los lugares urbanos de Bolivia. Las 7 ciudades mayores, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija, consiguieron escuelas primarias y orfanatos gratuitos. Pero la mayoría de estas instituciones tuvieron una vida efímera, por lo que también su impacto en la estructura económica y social fue escaso. Pero desde un punto de vista político, las reformas eclesiásticas de Sucre tuvieron éxito total. Bolivia se apoderó por completo de las facultades patronales reales, se incautó las tierras de la Iglesia y se disminuyeron el número de las órdenes religiosas a un volumen insignificante. Abolió los vínculos entre seglares y clero al eliminar la cofradía e incluso llegó a incautar la plata de los templos. Todo esto se llevó a cabo sin que las élites urbanas ni las masas campesinas protestaran. ¿Qué es lo que hizo Sucre? Además de apoyar, diríamos, estos procesos, hizo 2 cosas más, por lo menos. Uno, confiscar los bienes de la Iglesia y convertirlos en escuelas y en colegios. Y otro, pues, suprimir instituciones como los conventos, que son de clausura y otras cosas,
porque consideraba una ofensa, diríamos, a la dignidad humana. Esto en un ambiente en que el Libertador fue todavía más radical. El Libertador no quería que se declarara una religión oficial. Los diputados, en cambio, sí dijeron que esa religión debería ser la católica y además la única en Bolivia. O sea, también otras contradicciones. De todos modos, no tanto Klein como más bien Löfström considera que la reforma eclesiástica fue tal vez la más consolidada de las reformas que hizo el mariscal Sucre en su gobierno en Bolivia. Hay que subrayar que Sucre no destruyó a la Iglesia y que con la recuperación del poder rumano en todo el mundo durante la segunda mitad del siglo XIX, Bolivia también conocería el renacimiento de una iglesia importante. Y de esta manera concluimos con el capítulo de hoy. Soy Roberto Nanetti, ha sido un gusto. Hasta la siguiente.